de los integrantes del grupo, Joel Abril, Anderson Montaguano, Denis Lema, los cuales van a tratar el tema corriente de mallas. Método de corrientes de mallas. El método de la corriente de mallas nos permite calcular la corriente o la tensión de cualquier elemento de un circuito. Este método está basado en la segunda ley de Kirchhoff. Para resolver el circuito se obtiene un sistema de ecuaciones que permite realizar los cálculos de una manera ordenada en un circuito eléctrico. Una malla es un camino cerrado formado por elementos de circuitos. La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial voltaje en una resistencia es igual a la corriente por la resistencia del elemento. También tenemos que tomar en cuenta, las fuentes de voltaje son circuitadas y las fuentes de corriente son tomadas como un interruptor abierto. Pasos para calcular un circuito por el método de mallas. 1. Identificamos las mallas, las ventanas abiertas del circuito. Llamamos a las dos corrientes de lazo I1 e lazo I2, que serán las variables independientes. 2. Asignamos una corriente a cada malla, usando una dirección consistente, a favor o en contra de las manecillas del reloj. 3. Escribimos las ecuaciones para la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada malla. 4. Resolvemos el sistema de ecuaciones resultantes para todas las corrientes de malla. 5. Determinamos las corrientes de malla y los voltajes de los demás elementos del circuito por el medio de la ley de Ohm. En este ejemplo tenemos un circuito de dos mallas en el cual vamos a encontrar las intensidades I1, I2 e I3. A continuación el procedimiento. En la primera malla, la sumatoria de voltaje es igual a la sumatoria de la corriente, multiplicado por la resistencia. Todo eso es igual a cero, debido a que la ley de Kirchhoff lo menciona. Reemplazamos los valores pertenecientes a la primera malla, que van en dirección de las manecillas del reloj, para poder encontrar la primera ecuación. Con el mismo procedimiento reemplazamos los valores pertenecientes de la segunda malla, que su dirección es contraria a la de las manecillas del reloj, para poder encontrar la segunda ecuación. Para resolver el sistema de ecuaciones podemos utilizar distintos métodos. Utilizaremos el método de igualación, ya que ambas se encuentran igualadas, quedando así que la corriente 1 es igual a la corriente 2. Reemplazamos la ecuación 1 quedando así como la función I1, tomando en cuenta que la corriente I2 es la misma que la I1, que obtendrá el mismo resultado. La sumatoria de I1 e I2 nos da la intensidad I3. Para hallar el voltaje, la fórmula es: voltaje es igual a intensidad por resistencia. A continuación, el voltaje 1 sería 0.377 por 10, igual a 3,77 voltios. Voltaje 2 sería igual a 0.377 por 18, igual a 6,79 voltios. Y el voltaje 3 sería 0,754 por 6, igual a 4,73 voltios. Para comprobar que el circuito está bien realizado, vamos a hacer una simulación en Proteus. Primero, en la librería buscamos los elementos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una resistencia que lo buscamos como resistor. Elegimos y la fuente de voltaje la encontramos como source. Pongamos OK, y también debemos ya anticiparnos y ir a instrumentos y buscar lo que vamos a medir. En este caso voy a medir la intensidad y vamos a utilizar un amperímetro de corriente directa
y vamos a medir el voltaje en cada resistencia, igual en corriente directa. Ubicamos todos los elementos de forma que el circuito vaya teniendo orden, y así podemos tener una mejor visualización y no confundirnos. Vamos a proceder a hacer las conexiones. Una vez hecho esto, vamos a darle play al simulador para ver que el Proteus no nos muestra ningún error. Como podemos ver acá en la cosita verde, no nos da ningún mensaje de error. Lo ponemos pause y vamos a ir a medir el amperaje. El amperaje se mide en serie, así que vamos a romper el cable de I1, el de I2 y el de I3. Lo unimos igual, unimos el de I2 y el de I3. Vamos a darle play y ver los resultados. 0.38 en I1, 0.38 en I2 y 0.75 en I3. También vamos a medir los voltajes. Le damos pause y los voltajes siempre se mide en paralelo. Lo medimos a la resistencia 1 de 10 ohmios. Conectamos igual a la resistencia 2 de 18 ohmios. Lo conectamos, y también a la resistencia 5 de 6 ohmios. Conectamos esto. También volvemos a dar play y vemos los resultados. 3.77 en la resistencia de 10 ohmios, 4.53 en la resistencia de 6 ohmios y 6.79 en la resistencia de 18 ohmios. Todos estos datos fueron obtenidos con la resolución del problema que nosotros hicimos. La simulación en el programa Multisim. Lo primero que debemos hacer es buscar los elementos. Aquí en el lado superior izquierdo tenemos la fuente de voltaje. La ponemos y le damos clic en DC Power, que quiere decir corriente directa. También la resistencia, le damos OK. También debemos anticiparnos a las simulaciones o a las mediciones que vamos a medir en el Multisim. En este caso vamos a medir la intensidad y el voltaje. Para eso nos vamos aquí a Place Indicator y vamos a elegir un voltímetro y un amperímetro. Le damos OK. Y también debemos ordenar los elementos de una forma que tenga una secuencia y depende dónde vamos a hacer nuestros cálculos. Vamos a unir los elementos. Una vez unido esto, también no nos debemos olvidar que Multisim siempre nos pide tierra para dar. Le damos play y vemos que no nos muestra ningún error. Vamos a medir la intensidad. Rompemos este cable de aquí, cable de acá y cable de aquí. Arrastramos el amperímetro. Unimos los cables. Igual el amperímetro de acá.
unimos, y el amperímetro de acá de igual manera. Unimos los cables. Debemos de recordar que siempre la intensidad se va a medir en serie. Le damos play y vemos que ya nos salen los valores. También vamos a medir el voltaje en cada resistencia de estas. Vamos a hacer en paralelo. Unimos en paralelo a la resistencia y le damos play. Vemos que ya nos salen los valores, y estos mismos valores nos salió en Proteus y en el ejercicio.